Bien, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a hablar de inducción electromagnética. Sí, aquí tenemos un ejemplo claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que una planta de energía, pues obviamente va a generar bastante energía, electricidad. Por ejemplo, aquí están 12 kilovatios o 12 kilovolts, como queramos llamarle. 12 kilovoltios, ¿sí? Tenemos de que salen de la planta de energía, ¿sí? O lo que es lo mismo, 12.000 voltios, ¿sí? O 12 kilovoltios, ¿sí? Obviamente, esta cantidad de energía producida por la planta eléctrica es demasiado. Para un hogar o para una cuadra, etcétera, es demasiado. Entonces, ¿qué se utiliza para que esta cantidad excesiva de energía, pues, no, no pueda llegar hasta nuestros hogares, acá está una casita, para que no llegue tan fuerte a nuestros hogares y que causen peligros? Pues ¿qué ocurre? Pues siguen una serie de caminos que lo estamos analizando. Esta gran cantidad de energía pasa por un transformador elevador, ¿sí? Un transformador. Después, esta energía pasa por una línea de transmisión de alto voltaje, ¿sí? Una línea de transmisión de alto voltaje que es capaz de resistir unos 400 kilovoltios, ¿sí? Esta cantidad de energía fue transformada, fue multiplicada, fue elevada, por eso dice transformador elevador, porque esta cantidad de 12 kilovoltios con el transformador elevador se transformó en 400 kilovoltios, ¿sí? Y después va transmitiéndose a los diferentes hogares y demás, y por aquí va llegando pues cerca de unos hogares, como lo podemos ver. Sí, pero obviamente es una cantidad de energía muy excesiva, peligrosa. ¿Qué ocurre? Antes de llegar pues a los postes y a las demás situaciones pasa por un transformador reductor. La palabra lo dice, reductor. Reduce esta excesiva cantidad de energía y va pasando al cableado eléctrico, pero ya en 13 kilovoltios o 13.000 voltios, ¿sí? Pero obviamente sigue siendo excesiva. ¿Qué ocurre? Hay otro transformador reductor, es el típico transformador que nosotros vemos. Aquí está, transformador reductor. Ahí está nuestro transformador reductor que hace que ya la corriente eléctrica llegue a nuestros hogares en una medida pues aceptable, 240 voltios, puede llegar en 110 voltios, 240 voltios, 220 voltios, ¿sí? Entonces esos transformadores nos ayudan de distintas formas, ¿verdad? Y ustedes pueden ir analizando mucho más en la parte teórica que tienen en la plataforma. El transformador en la parte numérica, los cálculos, que es lo que nos interesa, pues tiene esta estructura. Es una estructura a veces cuadrada, a veces rectangular, como lo podemos ver. Ahí está, ¿sí? Y aquí pues va a estar un cableado, ¿verdad? Y acá va a estar otro cableado, ¿sí? Por aquí entra una energía, puede ser alta según el transformador, porque estamos viendo que hay transformadores elevadores. Miren, transformadores elevadores que transforman algo pequeño en gran cantidad, y también hay transformadores reductores que transforman cantidades eh, grandes a pequeñas, ¿verdad? Hay transformadores elevadores y hay transformadores reductores, como lo estamos analizando, ¿sí? Por lo tanto, vamos acá, ahí, muy bien. Vamos. ¿Sí? Por lo tanto, depende del tipo de transformador. Por aquí puede entrar una alta cantidad de energía, una energía mayor, ¿sí? Y por acá puede salir una energía menor. O puede ser un transformador reductor, que es esto. Esto es un transformador reductor. Ingresa gran cantidad de energía y sale poca cantidad de energía, según el requerimiento. O puede ser lo contrario, que acá ingrese una baja cantidad de energía menor, y salga una energía mayor,
lo que es un transformador pues elevador, ¿verdad? Pero de aquí, de este transformador, ¿qué nos interesa? Esto es una parte hueca que está, ¿sí? ¿Qué nos interesa de este transformador? Lo siguiente. Este alambrado esmaltado, ¿sí? Este alambrado esmaltado, pues tiene un número de vueltas de las espiras, ¿verdad? Entonces, si nosotros consideramos que esta es la entrada 1, aquí tendríamos pues número de vueltas 1 de las espiras, ¿verdad? Obviamente por aquí entra un voltaje sería el voltaje 1. Entonces ya estamos viendo los elementos que están o que van a estar en la fórmula que vamos a utilizar. El voltaje 1 que entra por aquí y aquí está el número de espiras de la primera entrada, de esta primera entrada. Entonces por eso por aquí entra el primer voltaje, voltaje 1, y por aquí está el número de espiras de la primera entrada, por eso es número 1 de espiras. Y obviamente por acá va a estar la salida, esto sería lo secundario 2. Aquí va a haber un voltaje 2 y va a haber un número de espiras 2, ¿sí? Porque esto ya es la salida. Entonces aquí va a estar voltaje 2, número de vueltas 2. Muy bien, esta es la parte secundaria. Entonces aquí claramente podemos ver los elementos que van a intervenir en nuestra fórmula. Y nosotros podemos sacar nuestra fórmula mediante esta imagen. ¿Cómo sería nuestra fórmula? Sería la siguiente. Voltaje 1 es igual al número de espiras 1, línea de fracción. Voltaje 2 es igual al número de espiras 2. Y voilà, hemos creado nuestra fórmula, hemos desarrollado nuestra fórmula. ¿Por qué digo eso? Porque en las diferentes páginas web, en los diferentes libros tenemos otras variantes de fórmulas distintas a esta, pero que sirven, son prácticas, igual que estas, son prácticas y nos llevan al mismo resultado. Entonces recordemos que la B, ya sea B1 o ya sea B2, es voltaje. Y el voltaje se mide en voltios. Muy bien. Y tenemos N1 o ya sea N2, cualquiera de los dos casos, significa pues número de vueltas, ¿verdad? Entonces recordemos, sea voltaje 1 o sea lo que es voltaje 2, esto significa voltaje y se mide en voltios, que se lo representa con la B pequeña. Si nosotros tenemos lo siguiente, tenemos N1 o tenemos N2, ambas situaciones significa número de vueltas, ¿sí? De las espiras, que esto simplemente es un número como tal, que se lo toma de referencia, es un número, no tiene una unidad como tal, no tiene unidad, es adimensional, ¿sí? Adimensional, muy bien. Entonces nosotros ahora podemos aplicar esta fórmula para resolver un ejercicio de nuestro ejemplo que tenemos acá. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Vamos a coger otro color. Nos dice lo siguiente. Nos dice, un transformador tiene enrolladas en su primaria 200 espiras. Si tenemos por aquí un ejemplo que vamos a desarrollar. Hacemos nuestro transformador ahí brevemente, ¿verdad? Aquí tenemos la primera parte, que le llaman primaria. Tenemos la segunda parte. Vamos a desactivar. Primera parte, segunda parte, ¿verdad? Aquí hay un número de espiras. Y acá hay otro número de espiras, ¿verdad? Muy bien, ¿qué me dice? Un transformador tiene enrolladas en su primaria 200 espiras. Aquí hay, en la primera entrada, hay 200 espiras de un alambre esmaltado. Y en el secundario, es decir, esta parte, me dice que hay 50 espiras. Aquí hay 50 espiras. Y con la N yo represento el número de espiras. Como esta es la parte 2, es N2. 50 espiras. El mismo alambre. Es que el transformador tiene como entrada 110 voltios, me dice. ¿Sí? Es que el transformador, ¿sí? En la parte de la entrada del transformador tiene 110 voltios. ¿Sí? En la parte de la entrada, aquí el voltaje 1, entonces sería 110 voltios. Termina el voltaje de salida, ojo, determina
determina el voltaje de salida proporcionado. Vamos a ver cuál será el voltaje de salida. Por lo tanto nosotros aplicamos la fórmula. Voltaje 1 es igual al número de espiras 1. Voltaje 2 es igual al número de espiras 2. ¿Qué me están pidiendo averiguar? El voltaje de salida, voltaje 2, esto que está aquí, ¿sí? Podemos despejarlos de muchas maneras, no hay problema, aplicando la técnica del traslado. El voltaje 2 va a ocupar el lugar de el número de espiras 1 y el número de espiras 1 va a ocupar el lugar del voltaje 2. ¿Cómo me queda? Me queda así, lo demás paso limpio, ¿sí? Me queda de la siguiente manera. Voltaje 2 ocupa este lugar y número de vueltas 1 ocupa el lugar del voltaje 2. Un traslado nada más. Me queda esta situación. Pero lo que yo quiero averiguar es voltaje 2. ¿Qué le está estorbando ahora? El número de vueltas 2 o número de espiras 2. Esto que está haciendo, está dividiendo, ¿verdad? Porque está abajo en el denominador. Está dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar. Y me queda de esta manera. Y hemos despejado el voltaje 2. ¿Qué tenemos que hacer? Reemplazar datos. Voltaje 1. ¿Cuánto vale voltaje 1? Vale 110 voltios. 110 voltios que va a multiplicar a N2. ¿Cuánto vale N2? Simplemente 50. 50 es adimensional. Esto se va a dividir para N1. ¿Cuánto vale 200? 200, ¿sí? Estas operaciones me van a dar como resultado el voltaje 2. ¿Podemos simplificar? Pues sí, vamos a simplificar. Un 0 de arriba con un 0 de abajo, un 0 de arriba se va con un 0 de abajo. ¿Sí? Tenemos esa situación. Y ahora simplemente pues multiplicamos. 11 por 5 me da 55. Abajo me quedo el 2. ¿Sí? Esto me queda en voltios. Dividimos 55 dividido para 2, pues 2 por 2 me da 4, de 5 me sobra 1, 15 dividido para 2, a 7, 2 por 7, 14, de 15 me sobra 1, sería 27,5 voltios el voltaje 2. Es decir, un voltaje menor. ¿Qué significa? Que esto es un transformador reductor, porque de este voltaje alto, ahora tenemos simplemente 27,5 voltios. Es un transformador reductor, porque si nos hubiera salido una cifra, un número más alto, sería un transformador elevador, ¿verdad? Y así con esta fórmula ustedes pueden ir desarrollando los demás ejercicios que tenemos aquí. Muchas gracias por su atención prestada.